Novilunio de Capricornio, Roberto Assagioli. Comenzamos con el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Hola amigos, estamos hoy compartiendo este nuevo novilunio en Sintonías de Unidad. Hoy celebramos el novilunio de Capricornio. Agradecemos a Radio Mantra esta oportunidad y a todos los que hacen posible este programa. Los que forman el nuevo grupo de servidores de la humanidad son extraídos de todos los sectores de la empresa humana. Se los descubre entre los trabajadores creadores y los industriales, en los hogares comunes y en las filas de los obreros. También hay científicos, educadores, médicos, religiosos e instructores de espirituales, psicólogos, como es el caso de hoy, filósofos, economistas y demás profesiones que ayudan a los que buscan a Dios y quieren comprender los misterios de la vida y sobre todo que anhelan que todos los seres humanos se liberen de las ataduras y los condicionamientos. En fin, hay servidores en todos los campos. En todos ellos se halla el espíritu de la luz y aman inteligentemente a sus semejantes. ¿Qué haremos hoy como grupo? En el programa de hoy vamos a presentar la vida y obra de Roberto Assagioli. ¿Quién fue Roberto Assagioli? Algunos dirán que fue uno de los primeros psicoanalistas italianos, otros que un estudioso apasionado y practicante de la meditación. Assagioli fue un pragmático, pero también un astrólogo, un pionero de la psicología humanista y transpersonal, pero también un místico, un precursor de la medicina psicosomática, un amante de la aventura, un psiquiatra, un esoterista, un científico, un orientalista, un educador, un guía espiritual, muy comprometido en poner todo su conocimiento al servicio de la evolución de la humanidad. Después de ello terminaremos este espacio con una meditación. Biografía. Roberto Margo Greco nació en Venecia de padres judíos en 1888. A los 2 años perdió repentinamente a su padre. Al cabo de un tiempo, su madre se volvió a casar con el médico Emanuele Assagioli, de quien recibió su apellido. En 1904, la familia se trasladó a Florencia para permitirle estudiar en la Facultad de Medicina. Assagioli era un joven muy curioso, vivaz, dotado de un gran sentido del humor y atraído por los viajes y la aventura. Los años universitarios se caracterizaron por intereses culturales ya vastos y diversificados. 3 en particular, las líneas de investigación que Assagioli profundizará a lo largo de su vida: la psicología americana, en particular el pragmatismo de William James, psicoanálisis y psicoterapia, y, por tercero, las tradiciones espirituales de muchas culturas, especialmente las orientales. Assagioli asistió al movimiento de la vanguardia florentino, colaborando en la redacción de sus revistas. De esta experiencia escribió: la vanguardia literaria tuvo el gran mérito de introducir en la cultura italiana el pensamiento de algunos de los filósofos y psicólogos más importantes de la época: Nietzsche, Freud, Bergson, y especialmente el pragmatismo americano de William James y Emerson. La vanguardia criticó abiertamente el enfoque materialista de la ciencia de la época y dijo: esta ciencia mecanicista y racionalista ciertamente sirve a muchos propósitos muy útiles, pero tiene muy poco que decirnos sobre los problemas últimos y existenciales del ser humano. Al mismo tiempo, Assagioli viajó por toda Europa
para estudiar con los psiquiatras más importantes de la época. Así, conoció las teorías desarrolladas por Freud y, aunque muy joven, comprendió plenamente su significado revolucionario. Un gran mérito si pensamos en la oposición que se suscitaba entonces en Italia al psicoanálisis. Assagioli será, de hecho, y solo tenía 20 años, el primer italiano en traducir algunos artículos de Freud, el primer italiano admitido en la Sociedad Psicoanalítica Internacional y el primer estudiante en graduarse con una tesis sobre el tema. Tesis escrita bajo la supervisión de Carl Gustav Jung, con quien mantuvo relaciones amistosas durante toda su vida. Sin embargo, desde el principio, anticipándose así por décadas a muchos de los temas destacados posteriormente por la psicología humanista y transpersonal, Assagioli identifica los límites y los puntos débiles del psicoanálisis. Considera que en el edificio psíquico no solo están los subsuelos insalubres que hay que restaurar, aquellos también subrayados por Freud, sino también los diversos pisos y, finalmente, los luminosos áticos con amplias terrazas donde se pueden recibir los rayos vivificantes del sol y por la noche contemplar las estrellas. De hecho, el nacimiento de su gran interés por las tradiciones espirituales, filosóficas y esotéricas de muchas culturas se remonta a este mismo periodo. Toma lecciones de sánscrito para leer los clásicos de la espiritualidad oriental, que le muestran sin ninguna duda hasta qué punto la psicología introspectiva de Oriente, especialmente en lo que respecta a los estados superiores de conciencia, ha alcanzado tal punto de complejidad y profundidad que supera con creces la psicología contemporánea. En 1922 se casa con Nela Ciapetti y un año después nace su único hijo, Hilario. En el mismo periodo se trasladan desde Florencia a Roma, donde Assagioli comienza a ejercer la actividad de psiquiatra y psicoterapeuta y funda el Instituto de Cultura y Terapia Psíquica. 1927 es una fecha importante porque nace oficialmente la psicosíntesis. Assagioli publica en inglés el folleto Psicosíntesis, un nuevo método de curación en el que destaca algunos puntos importantes del modelo psicosintético, la importancia de la interacción cuerpo-psique, la necesidad de integrar sistemáticamente diversos enfoques y métodos. El objetivo ya no es simplemente la eliminación de los síntomas, sino la formación o reconstrucción de la personalidad completa. Para Assagioli era sin duda muy importante preguntarse y estudiar cómo y por qué nos enfermamos y desarrollamos síntomas. Pero era igualmente importante y quizás incluso más preguntarse y estudiar cómo y por qué estamos sanos, estamos bien, cómo y por qué crecemos, maduramos y nos realizamos más plenamente. Por este motivo, la psicosíntesis no encuentra su aplicación únicamente en el tratamiento de trastornos psíquicos y psicosomáticos. La psicosíntesis es también un método de educación para la formación continua de niños y adultos, de autodesarrollo para el crecimiento personal y espiritual, de armonización de las relaciones interpersonales, de pareja, entre padres e hijos, profesores y alumnos, entre directivos y empleados, y de relaciones sociales, de grupos cada vez más numerosos de seres humanos. Cada uno de nosotros puede hacer de la materia viva de su personalidad
un objeto de belleza a través del cual el ser transpersonal pueda manifestarse, nos dice Roberto Assagioli. La importancia de estos diferentes campos de aplicación radica en confirmar el carácter pragmático y la versatilidad del método psicosintético. Por ello, también hay muy diversas figuras profesionales que se forman en psicosíntesis: médicos, psiquiatras, psicoterapeutas, consejeros, pero también directivos, entrenadores, trabajadores sociales, enfermeros, profesores, etc. A partir de 1938 se abre un periodo ciertamente difícil y convulso en su vida. Assagioli era judío y durante el fascismo sufrió persecuciones raciales. En 1938 se vio obligado a cerrar el instituto. En 1940 fue denunciado, arrestado y encarcelado bajo la acusación de ser pacifista e internacionalista, y después de esto se vio obligado a esconderse en las montañas con su hijo Hilario para escapar de los nazis. El Instituto de Psicosíntesis de Florencia publicó el libro Libertad en la cárcel, que recoge los recuerdos que escribió sobre su experiencia en prisión. A continuación, un extracto esclarecedor. Me di cuenta de que era libre de adoptar una u otra actitud ante esta situación, de darle uno u otro valor, de utilizarla o no de una u otra manera. Podía rebelarme interiormente y maldecir, o bien someterme pasivamente en estado vegetativo, o bien entregarme a un malsano placer de autocompasión y asumir el papel de mártir, o bien tomar la situación de forma deportiva y con sentido del humor, considerándola como una experiencia nueva e interesante, o hacer de ella una cura de reposo o un periodo de intensa reflexión sobre asuntos personales, repasando mi vida pasada y reflexionando sobre ella, o sobre problemas científicos y filosóficos, o bien aprovechar la situación para someterme a un determinado entrenamiento de las facultades psicológicas, para hacer experimentos psicológicos sobre mí mismo, o finalmente como un retiro espiritual. Tenía la clara percepción de que se trataba de un asunto exclusivamente mío y de que era libre de elegir cualquiera o varias de estas actitudes y actividades, que esa elección tendría consecuencias definidas e inevitables, que podría prever y de las que era totalmente responsable. No tenía ninguna duda sobre esa libertad y ese poder esenciales y sobre los privilegios y la responsabilidad inherentes. Una responsabilidad hacia mí mismo, hacia mis semejantes y hacia la vida misma o hacia Dios. Al finalizar la guerra, Assagioli reanudó sus actividades. Lamentablemente, su hijo Hilario murió de tuberculosis pulmonar con tan solo 27 años debido a las penurias sufridas durante la guerra. A pesar de todas estas duras pruebas, Assagioli siguió difundiendo y desarrollando la psicosíntesis. De hecho, en el último periodo de su vida, vio el nacimiento de numerosos centros diseminados por todo el mundo y los primeros reconocimientos oficiales de su trabajo. Dio conferencias en congresos internacionales, editó revistas y fundó la Sociedad Italiana de Medicina Psicosomática. En 1965 publicó su primer libro en inglés, Psicosíntesis, un manual de los principios y la técnica, en el que sus estudios sobre psicoanálisis y psicoterapia encuentran una organización sistemática. En 1973 publicó El acto de voluntad, considerado por muchos como uno de los primeros manuales de coaching. En los últimos días de su vida, Assagioli trabajó en un libro, Desarrollo Transpersonal, en el cual convergen las reflexiones de toda una vida
sobre los diferentes caminos que recorre el ser humano en busca de su autorrealización y autotrascendencia. En total, sus obras llegan a superar 300 títulos publicados en 15 idiomas. Assagioli también tuvo una destacada faceta docente. Se dedicó a formar alumnos de muchas partes del mundo, aquellos que continuarán y continúan su labor hasta nuestros días. Falleció pacíficamente en 1974, a los 86 años, en su residencia en Capolona, en Arezzo, Italia. Intereses espirituales. Assagioli se ocupó de investigar la filosofía oriental. Escribió un prefacio a los Yogasutras de Patanjali. Profundizó en algunos de sus libros respecto a la meditación creativa y de la sabiduría eterna. Perteneció y contribuyó a distintos grupos espirituales. Era estudiante de teosofía y miembro del grupo que trabajaba y estudiaba con Alice Bailey. Gracias al trabajo de este grupo, fue inspirado a responder a la demanda hecha en los escritos de Bailey en el Discipulado en la Nueva Era, volumen 2. Está llamado a los estudiantes a establecer un grupo mundial unido, dedicado a la meditación unánime y simultánea sobre el trabajo de preparar al mundo para el nuevo orden y para la jurisdicción de Cristo, y establecer el conocimiento y el funcionamiento de aquellas leyes y principios que controlarán la era venidera, la nueva civilización y la futura cultura mundial. Roberto Assagioli, Nancy Magort, Michael Eastwood, junto a un grupo creciente de otros cofundadores, fundaron el grupo de meditación creativa. La preparación del material de estudio del grupo de meditación creativa fue la primera tarea que emprendieron. El núcleo fundador de servidores internacionales comenzó a trabajar subjetivamente el 21 de diciembre de 1957. Algunos graduados de la Escuela Arcana fueron invitados a unirse al proyecto junto a los estudiantes de la Escuela de Estudios Esotéricos. La información sobre el trabajo del grupo de meditación creativa es todavía divulgada por la Escuela Arcana y por Lucis Trust y ofrecida como una actividad de servicio. El trabajo es reconocido como una parte esencial de la creación y contribución a la red de luz que se está preparando para la reaparición de Cristo. Para aquellos que responden a este llamado, esta actividad de servicio grupal continúa creciendo en la actualidad. Además de llevar adelante este proyecto, Roberto Assagioli se hizo cargo de anclar otros muchos. Fue un verdadero servidor mundial. Cada proyecto fue llevado en forma separada uno de otro y se impuso a sí mismo una gran disciplina. Mantenía un riguroso control del proceso de creación de la forma pensamiento que era y es fundamental en el arte de traer los proyectos a la manifestación práctica para que puedan ser compartidos y utilizados por otros. Aplicaba un silencio interno a los pensamientos y a las palabras cuando trabajaba en los proyectos de uno en uno. De este modo, la construcción de formas de pensamiento a partir de reflexiones mentales enfocadas formaban fuertes patrones para construir y compartir con otros las actividades de servicio que él sostenía. En la década del 60 dio impulso a la Escuela de Estudios Esotéricos, trabajando junto a Frank Hilton. De particular importancia fue la creación de la Fundación para la Investigación en Psicosíntesis,
codirigida por Assagioli y Hilton, y la formulación del proyecto Voluntad, ideado por este autor. Alice Bailey comenta lo siguiente sobre Assagioli en su libro Biografía inconclusa. El primer verano que pasamos en Ascona paramos en la casa de Olga, pero después ocupamos una pequeña casa sobre el lago que estaba en su propiedad. Allí fue donde conocimos al doctor Roberto Assagioli, nuestro representante en Italia durante varios años, y el contacto con él y los muchos años de labor en común constituyó uno de los hechos más felices y dignos de destacar en nuestra vida. En una época fue un destacado especialista del cerebro en Roma. Cuando lo conocimos por primera vez se le consideraba como el psicólogo más renombrado de Europa. Posee muy buen carácter. No puede entrar a una habitación sin que su presencia resalte de inmediato por sus cualidades espirituales extraordinarias. Frank Vanderlip, en su libro Lo que vendrá en Europa, hace un sorprendente comentario sobre el doctor Assagioli. Le llama el moderno San Francisco de Asís y dice que la mañana que pasó con él en Europa marcó uno de los acontecimientos más sobresalientes de su viaje. El doctor Assagioli es judío. En la época en que lo conocimos en Ascona y cuando más adelante le visitamos en Italia, los judíos eran bien tratados en ese país. Las charlas del doctor Assagioli constituían sucesos de gran trascendencia en las conferencias de Ascona. Daba sus conferencias en francés, italiano e inglés, y la fuerza espiritual que de él emanaba fue un estímulo para que un gran número de personas renovara su consagración a la vida. Durante los 2 primeros años, él y yo llevábamos el peso de las conferencias, aun cuando había otros creadores interesantes y capacitados. Pasamos ahora a comentar uno de sus libros, Psicosíntesis Ser Transpersonal. Uniéndose a las investigaciones de William James, Jung, Frank Maslow y otros especialistas de su época, Assagioli demostró verdaderamente ser un científico del espíritu y en nombre de una auténtica ciencia humanística propuso una praxis, la psicosíntesis, que provee los instrumentos y técnicas adecuados para la investigación y experimentación del mundo interno del ser humano, incluyendo las experiencias transpersonales y místicas. Esta obra reúne todo su saber acerca del desarrollo transpersonal, expresión con la que aludía al proceso de despertar espiritual en el individuo. Hallaremos aquí la descripción del superconsciente y el sí mismo, self, junto con sus cualidades y cómo pueden éstas ser fomentadas. También un detallado examen de las fases, procesos y crisis de la emergencia espiritual. Finalmente, la explicación de cómo podemos afrontar y realizar el desarrollo transpersonal en la vida cotidiana. Este libro es, en definitiva, una guía extraordinariamente útil para todo aquel que se encuentre comprometido en la búsqueda interior y la realización personal. Del libro mencionado vamos a leer algunos párrafos acerca del superconsciente o aspecto trascendente del ser humano y vías de acceso al mismo. El hecho fundamental del cual vamos a ocuparnos aquí es la experiencia y la conciencia espiritual, que podemos expresar de la siguiente forma. Desde los tiempos más remotos han existido seres humanos que han afirmado haber experimentado estados de conciencia que diferían enormemente por su calidad, intensidad o efecto de aquellos que normalmente proyectan su propia luz o su propia sombra al abrigo del conocimiento humano. Pero estas personas hacen otra afirmación mucho más amplia.
sostienen que tales estados de conciencia son el resultado de entrar de forma voluntaria o involuntaria en contacto con un plano o esfera de la realidad que está por encima o más allá de aquellos generalmente considerados como reales. A esta esfera de la realidad se le suele denominar trascendente, pero nosotros no utilizaremos este término, que sugiere algo abstracto y remoto. Quien ha tenido este tipo de percepciones, siquiera fugazmente, asegura que éstas se sienten como la cosa más real, duradera y sustancial del mundo de todos los días, como la verdadera raíz y esencia del ser, y como una vida más abundante. La abundancia de testimonios sobre tales contactos con una realidad superior más plena y elevada puede dejarnos sin respiración. Provienen de personas de todos los tiempos y de todos los países, y entre todos de aquellos que constituyen la florinata de la humanidad. La importancia de este reino superior de experiencia y de realidad no debe ser infravalorada, y la sola posibilidad de su existencia debería estimular a los científicos a dedicar su investigación una parte de su energía, tiempo y celo en proporción a su valor humano. ¿Cómo llegar a experimentar el aspecto trascendente del ser humano? Assagioli habla de varias vías. A continuación, recogemos sus palabras sobre la vía meditativa. La primera fase de esta vía es la del recogimiento, la concentración desde la periferia hasta el centro, la desidentificación, es decir, la liberación de los contenidos ordinarios del campo de la conciencia. Normalmente, nuestra conciencia suele estar bastante dispersa en algunos de sus puntos, mientras que en otros recibe continuos mensajes o informaciones sobre los distintos niveles del inconsciente y del mundo exterior. Por consiguiente, antes que nada, es necesario reentrar en uno mismo, es decir, retirar la conciencia al yo consciente ubicado en el centro del área consciente al nivel normal. Es preciso que haya silencio, y no precisamente externo, sino interno. A este respecto, citaré la ingeniosa respuesta de un instructor ante la queja de uno de sus discípulos. Yo cierro los ojos, no pongo atención en el exterior, me tapo los oídos para no escuchar ninguna palabra o ruido, pero a pesar de todo, no consigo ninguna realización. El instructor le respondió: intenta mantener la boca cerrada y busca el silencio, no en el exterior, sino en tu interior. De hecho, si observamos atentamente, nos daremos cuenta que hay una parte de nosotros mismos que habla continuamente. Son las voces de nuestra subpersonalidad, de nuestro inconsciente, que produce un continuo clamor interno. Por ello, no es suficiente con el silencio externo, y sin embargo, es posible mantener un recogimiento a pesar de los ruidos externos. La segunda fase la constituye propiamente la verdadera meditación. Ante todo, la meditación debe ser sobre un tema formulado con una frase o indicado por una palabra. Su primer estadio consiste en la reflexión intelectual, pero ésta debe ir seguida por algo mucho más profundo y vital. Se trata de percibir, de darse cuenta conscientemente de la calidad, el significado, la función y el valor de aquello sobre lo que se está meditando, de sentir cómo vive y cómo actúa en nuestro interior.
En vez de palabras, también se pueden utilizar imágenes o símbolos, observándolos en el exterior y visualizándolos en nuestro interior. Más elevado todavía es el estadio de contemplación, pero resulta muy difícil, por no decir imposible, explicar con palabras en qué consiste. Solo puedo decir que se trata de un estado de tal profunda identificación con aquello que se está contemplando que incluso se llega a perder la conciencia de toda dualidad. Es una fusión entre el sujeto y el objeto en una unidad viviente. Más adelante, cuando ya no resulta necesaria la meditación sobre algún objeto, la contemplación se convierte en un estado de absoluta tranquilidad y silencio interior, en un permanecer en la pura conciencia del ser. Entonces es cuando con plena conciencia se alcanza la región y la esfera que normalmente constituye el superconsciente. En este estadio se pueden tener experiencias de las diversas cualidades y actividades psicoespirituales que se desarrollan en el superconsciente. Ello no es algo abstracto, vago o borroso, como pudiera pensar quien no las conoce, sino algo vivo, intenso, distinto y dinámico que se percibe como algo mucho más real que las experiencias ordinarias, sean internas o externas. Sus principales características son las siguientes: una percepción de luz, una iluminación, sea en un sentido general, sea en el sentido de poner luz sobre un problema o situación cuyo significado es revelado, una sensación de una paz absoluta, independientemente de cualesquiera que fueren las circunstancias externas o el estado interior, una sensación de armonía y de belleza, una sensación de alegría, de regocijo, una sensación de potencia, del poder del espíritu, una sensación de grandeza, de vastedad, de universalidad y de lo eterno. Todas estas características no están separadas unas de otras, sino que se interpenetran. Naturalmente, una experiencia contemplativa de tal magnitud no puede ser permanente, pero incluso después de su conclusión sigue produciendo efectos y frecuentes cambios en la personalidad ordinaria. Entre otras cosas, favorece el ascenso gradual y estable del centro de la conciencia personal y del área de la conciencia normal a niveles cada vez un poco más elevados. De manera que la conciencia de vigilia permanece siempre iluminada en un grado u otro. De este modo se facilita y se hace más frecuente la aparición de la intuición y de la inspiración. También la culminación, esa llegada a la cumbre que simboliza la unión del centro de conciencia personal con el sí mismo espiritual. Otro efecto de esta experiencia es la acción inspirada, es decir, un potente impulso a obrar. Ante todo, expresando, difundiendo, irradiando, haciendo partícipes a los demás del tesoro descubierto y conquistado. Después, colaborando con todos los hombres de buena voluntad y con todos aquellos que han pasado por experiencias parecidas a disipar las tinieblas de la ignorancia que envuelven a la humanidad y a eliminar los conflictos que la destruyen para preparar el nacimiento de una nueva civilización en la que los hombres alegres y en concordia llegarán a desarrollar las maravillosas capacidades latentes con las cuales están dotados. Bueno, hasta aquí la lectura y la síntesis
sobre Roberto Assagioli. Hay mucho más, pero bueno, que valga esto para darlo a conocer. Yo realmente lo conocía de nombre, pero no lo había profundizado. Y ver ese libro Psicosíntesis, Ser Transpersonal, que yo lo compré y lo tengo en mi biblioteca en Argentina, ahora lo tengo en digital, es un libro para estudiar profundamente porque él ahí explica paso por paso todos los distintos niveles por los que va pasando el ser humano que va avanzando espiritualmente, ¿no? Y, y a veces pareciera que dice cosas de otros autores que nosotros solemos traer aquí, como Krishnamurti, como Eckhart Tolle, como Vicente Beltrán Anglada, cuando habla de la contemplación, que Vicente Beltrán Anglada, dice que es la serena expectación, dice, desaparece la dualidad y el observador se funde con lo observado. Y cuando se dice eso, el observador se funde con lo observado, Vicente dice, eso es serena expectación. Entonces lo que me llama la atención es que distintas personas, en distintos tiempos, en distintas corrientes esotéricas, bueno, Assagioli estuvo en la Escuela Arcana, colaborando en la Escuela Arcana de Ginebra, y Vicente Beltrán Anglada también, ¿no? Pero después pasan a vivenciar todo lo que han aprendido y cuando hablan y explican y comparten su proceso evolutivo, prácticamente dicen lo mismo. Y realmente lo considero un gran discípulo y un gran servidor a Roberto Assagioli y gracias a él por todo lo que ha transmitido y que podemos seguir aprendiendo el día de hoy. ¿Qué les parece, compañeros? Pues es un ejemplo para imitar, porque un ser que tuvo dificultades personales y de salud durante toda su vida, en los últimos años hizo un trabajo para el tibetano increíble. Y es curioso, yo me enteré hace años que parte de la información de estos grupos de meditación se perdió. Estuvo perdida como unas 2 décadas aproximadamente y que alguien encontró las carpetas y lo puso otra vez en circulación. Es curioso como un grupo inicia un trabajo y seguramente como nos pasará a nosotros, no tendremos a quien dar el testigo, pero bueno, alguien lo recogerá. Pero yo me quedo con la idea de investigación, el espíritu de investigación y de servicio, y aclarar perfectamente que tenemos el potencial para realizar esa conquistar ese mundo superior, ese mundo contemplativo, teniendo en cuenta que no es un objetivo per se, que es una práctica diaria. El objetivo, la meta, la podemos aplicar si queremos, pero lo que importa es ese compromiso interno de silencio profundo. A mí Roberto Assagioli me gusta mucho y me gusta mucho mirar sus retratos. Es como una persona de la familia, es muy conocido, es alguien que uno quiere enseguida solamente viendo su rostro, su mirada, la profundidad de su mirada. Y cuando he leído el libro de Psicosíntesis, me ha parecido de una cercanía muy grande y de una sencillez en su exposición, alejada de un gran academicismo y sin embargo cita múltiples autores de múltiples corrientes, de múltiples tradiciones y y trae de ellos pues unas síntesis extraordinarias que explican de manera muy sencilla pues cuál es ese proceso. Y me gustaba mucho, me ha gustado sobremanera el modo en el que él pues viene a explicar lo que somos, ¿no? Ese edificio que tiene unos bajos, una parte en el subconsciente, bueno, son los sótanos, y luego tiene la parte intermedia en la que nosotros vivimos, pero hay un ático desde el que se ven las estrellas, hay una zona superior, y lo expone de manera tan clara, tan sencilla, que realmente es difícil sustraerse a la investigación, a decir, bueno, pues voy a ir, porque de alguna forma en todas sus exposiciones nos está revelando camino y nosotros nos encontramos pues en grandes, en aquello que nos está explicando, vemos nuestros bajos fondos, vemos nuestros niveles intermedios y también nuestros anhelos y nuestras facetas más elevadas.
Por tanto, yo creo que es alguien que es muy necesario considerar, reflexionar, investigar y bueno, pues gustar de él, porque realmente nos transmite una paz y una serenidad y una cercanía que realmente yo creo que son muy dignos de resaltar. Bueno, pues como habéis dicho, yo veo que es un servidor en acción. No se quedó en la teoría, sino que lo puso a la práctica y resaltar dos cosas. Resaltar en el mundo de la psicología es uno de los pioneros junto a otros de la psicología transpersonal. Se ocupó de estudiar esos niveles superiores de conciencia y superar lo de Freud, que solo iba la parte más baja. Y yo creo que hace falta en estos momentos que estamos una mirada transpersonal y mirar hacia lo más elevado del ser humano. Entonces, el agradecimiento por eso y por la dedicación, por superar todo lo que superó en su vida y por la fuerza de voluntad que tuvo para crear esas formas de pensamiento que se materializaron en muchísimos proyectos que llevó adelante y además que lo llevó adelante, como dicen, con una alegría, con un ímpetu y con una fuerza realmente muy valiosas. Así que creo que es un psicólogo a leer y bueno, y a tomar nota de lo que nos legó. Y realmente es un servidor que vale la pena investigar toda su vida, descubrir para otros todo lo que ha hecho y también me ha gustado mucho escucharlos a ustedes cuando han dicho que personas con su sola presencia ya reconocían esa vivencia espiritual que él tenía. Así que, bueno, a seguir indagando sobre su obra y practicando lo que va presentando. Sobre todo, también me ha gustado lo que habla del silencio y de toda la vivencia espiritual. Y también tiene una similitud con Vicente Beltrán Anglada y con Ilie Joara, que antes de, digamos, del proceso de iluminación que habrán tenido los tres, pasaron tiempo en la cárcel, ¿no? Sufriendo las privaciones que ello significa. Bueno, hasta aquí llegamos, ahora vamos al espacio meditativo. Pues muy bien, vamos a adoptar una actitud de silencio interior y de disposición y de elevación hacia estos planos superiores que somos ya nosotros. Vamos a hacer varias respiraciones lentas y profundas y con cada respiración vamos a tener la conciencia de la energía de la vida, de esa energía que respira en nosotros, que es pura voluntad. Tomamos conciencia del amor presente en nuestros corazones. Es un gozo eterno. Somos ya ese gozo, ese amor, esa capacidad de irradiar. Tomamos conciencia de la luz, de la verdad. En cada respiración somos respirados por esa voluntad, ese amor y esa inteligencia. Permanecemos en silencio, serenamente expectantes. Y en este silencio pronunciamos con toda la intensidad de nuestra mente y de nuestros corazones internamente los siguientes mantras. Mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno, mediante el olvido de nosotros mismos
la inofensividad y la correcta palabra. A medida que pronunciamos la gran invocación, visualicemos la luz, el amor y el poder irradiándose sobre la conciencia humana. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Mick. Gracias Jesús por este espacio, dirigir el espacio meditativo y queremos invitarlos a todos ustedes a escuchar y participar en el próximo programa de Sirviendo a la Humanidad, el miércoles a las 13 horas de Argentina, 18 horas de España, que es el día 1 de año. Así que no vamos a estar en vivo, sino que va a haber un programa anterior. Y el tema de ese programa será: si hay atención, hay silencio. En este programa se habla de la importancia del silencio, como muchos autores, y como a Scioli recién lo vimos, le daba mucha importancia, pero hay una conexión con la atención. Vicente Beltrán Anglada, Krishnamurti, Ilie Ara y tantos otros expresan que cuando nosotros prestamos atención a lo que sea, se produce un silencio. Y en ese silencio después ocurren cosas, entramos en contacto o desciende a nosotros, a nuestra conciencia, los niveles superiores, ¿no?, de los que habla también a Scioli. Así que los invitamos a que sintonicen Radio Mantra FM el próximo miércoles a las 13 horas de Argentina, 18 horas de España, y tendrán la oportunidad de escuchar el programa Si hay atención, hay silencio. Y bueno, si quieren seguir viendo algunos vídeos que tienen la temática espiritual, tal como nosotros las presentamos, pueden aceptar las sugerencias de pantallas o también entrar en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad. Bueno, ha sido un placer estar con ustedes, agradecemos su presencia y haber compartido este programa y esta meditación. Les enviamos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor. Hasta siempre.